Amigos de Andina al día, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en una edición más de su programa y siempre por Andina Canal Online. Y bueno, estamos a 3 días de iniciarse el evento deportivo más importante del año, efectivamente. Estamos hablando del Mundial de Qatar 2022, la fiesta futbolística pues que va a concentrar la atención de todo el mundo, del 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre, prácticamente un mes con el mejor fútbol del planeta. Pero justamente para llegar a estas instancias tan competitivas, tan intensas, pues los deportistas, los futbolistas de cada selección se preparan intensamente. Y esto pues también conlleva pues a asumir riesgos en cuanto al físico y a los cuidados que tener pues para llegar en óptimas condiciones al mundial. Justamente para hablar de esto, estamos con un especialista que nos va a explicar cómo hay que prepararse para pues conllevar un entrenamiento adecuado y reducir los riesgos que conlleva justamente pues una justa tan competitiva como el mundial. Estamos con el médico del Centro de Alto Rendimiento del IPD, el doctor Jorge Villarán Cerda, quien se comunica con nosotros desde la ciudad de Huancayo. Doctor Villarán, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias también por la invitación. Efectivamente, el deporte en lo que es el calor es excesivamente importante controlar ciertos factores fisiológicos porque de lo contrario el deportista se puede no solo lesionar, ¿no? A muchos les interesa que ganen, entonces obviamente va a ser su desempeño peor, ¿no? Así es. Efectivamente, doctor. Y el mundial, pues justamente implica la máxima concentración y el mejor estado físico del atleta, pues para rendir lo que se espera de él. ¿Cuáles son justamente estos riesgos que afrontan los futbolistas, pues en un evento como este, en donde pues se juegan muchos intereses, ¿no? Mm, claro, debemos recordar, yéndonos a lo más importante dentro de mi área, que es la parte de la salud, ¿no? Un deportista que está en un calor excesivo va a requerir que su sangre vaya a los tejidos superficiales para hacer que el calor se vaya, porque es por medio de la sudoración que controlamos gran parte de la temperatura. Pero al hacer eso, disminuimos la sangre que hay dentro y el corazón empieza a latir más fuerte y todo lo que está dentro empieza también a subir de temperatura. Por ende, hay más esfuerzo, la intensidad de lo que, por ejemplo, corría, ¿no? Los deportistas, por ejemplo, en fútbol corren aproximadamente, dependiendo obviamente de la posición, pero un promedio de 13 kilómetros, eh, va a ser más intenso de lo que normalmente es en condiciones reales. Entonces, la frecuencia cardíaca empieza a aumentar y entonces empieza a haber un riesgo de, obviamente, de un arresto cardíaco, de un infarto. En el deporte existe lo que se llama la muerte cardíaca súbita. Dentro de ella, pues el 3% de esta se debe a la hipertermia. La hipertermia es el calor excesivo en la parte ya sea central y de los músculos también. Entonces, eso necesita aclimatarse primero. Quizás es el principal riesgo para nosotros, los médicos del deporte, que vemos eso, ese componente y tenemos que aclimatar a la persona. Fuera de eso, si nos vamos a la parte de rendimiento, eh, el calor sí ayuda un poco en el rendimiento de fuerza explosiva, de movimientos de sprint, ¿no? De piques, pero eso solamente es temporal y ayuda en un breve instante. Se ha visto que con más calor, y recordemos que en Qatar puede llegar hasta 50 grados, con más calor puede hacer que la resistencia baje, que todo el rendimiento baje y sobre todo en los últimos 15 minutos, más del 50, como casi 60 por el rendimiento va a bajar. Así que hay que tener estrategias para poder desarrollar esto. Los equipos del mundo están yendo a Qatar para poder desarrollar su mejor deporte, pero necesitan todo un equipo multidisciplinario que los están apoyando. Y entre ellos, pues, hay sugerencias. Y hay tres básicas sugerencias y recomendaciones que se hace para aclimatarse. Uno, bueno, la aclimatización, ¿no? Uno tiene que aclimatarse y se sugiere que alrededor de 7 a 15 días o 14 días uno esté ahí, idealmente. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a sudar más para poder eliminar el calor, pero eso recién empieza a producirse en una proporción adecuada alrededor de los 7 días. Y también la tasa de excreción de sodio
y también lo que es la frecuencia cardíaca. Todo se empieza a ajustar, la temperatura se ajusta, pero toma más o menos una semana como mínimo. Esto lo vimos en las Olimpiadas de Tokio, por ejemplo. También existía un calor excesivo en Japón de 40 grados, en los cuales muchos tuvieron problemas. Ese es uno de los criterios. Y fueron, la parte de enfriamiento es importante. Usar, a veces no podemos decir que porque el deporte ya especifica qué tenemos que usar, pero se considera que la vestimenta que permita mayor evaporación del sudor y que tenga menos tiempo en contacto con la piel, pues nos permita tener mejor control en lo que es el ajuste de la temperatura. Y bueno, y obviamente lo principal de todo esto siempre es la hidratación. ¿Cómo saber? Y esto puede ser un consejo también para todos los futbolistas amateurs. ¿Cómo saber que estoy bien hidratado? Pues mi orina tiene que estar clara. Es una forma, obviamente hay otros procedimientos más científicos, pero si voy al baño y estoy orinando con una concentración muy amarilla y poco volumen, lo más probable es que esté, lo ideal es que esté un poquito más clara, casi transparente. Y bueno, en los casos de alto calor, pues la composición corporal, el peso en sí, no debería pasar de 2% de baja. Es decir, yo voy y bajo 2% de mi peso corporal, significa que estoy perdiendo bastante líquido. Esos serían prácticamente los consejos básicos para esta etapa. Justamente, doctor. Por supuesto. Justamente, doctor, tomando en cuenta pues la exigencia que demanda el fútbol y en realidad todos los deportes, pero en este caso hablemos del fútbol por el evento que ya estamos por vivir. ¿Cómo afecta pues mundial a un futbolista en las condiciones de Qatar, por ejemplo, en lo que se refiere a su físico? ¿Cuánto puede perder de peso? ¿Cuál es la exigencia, por ejemplo, en el caso de que hayan lesiones? Porque por lo general, tomando en cuenta el tipo de deporte que es, las fricciones muy comunes y las lesiones también se suelen presentar, tomando en cuenta el ambiente, el clima, en fin, esto cómo puede de alguna manera incidir en la recuperación de un futbolista para el siguiente partido, para la siguiente fecha, en fin, ¿cómo se maneja esto? Entiendo. Hay varias preguntas las que me has hecho. Voy a tratar de contestarlas. A ver, si me olvido una, me contesta. Me preguntas otra vez. En sí, las lesiones musculoesqueléticas se ven disminuidas cosas en el sentido de que los tendones y el músculo, para disminuir la prevalencia de lesiones, usualmente necesitan calentamiento, necesitan preparación. Pero el calor en sí disminuye esa probabilidad de calor. El problema es que al hacer un calentamiento normal y aumento la temperatura corporal, voy a tener adicionalmente la temperatura del ambiente. Por ende, el calentamiento previo para prevenir lesiones debe ser condicional a el contexto, es decir, al lugar, a la temperatura del momento, a la carga de entrenamiento que están teniendo los deportistas. Recordemos que en el Qatar también hay una diferencia horaria. Entonces, eso también es una carga de entrenamiento. No dormir también es una carga de entrenamiento. No solamente es el ejercicio que se hace. Así que hay que tener en cuenta esas consideraciones. Lo otro es la recuperación. Felizmente no se ha visto mayor problema en la cuestión de recuperación en los estudios que hay sobre fútbol en comparación de los que entrenan en una temperatura normal. Ahora, existen otras cosas que afectan la recuperación. Por ejemplo, una vez más, el dormir. Si estoy en un lugar donde hay mucho calor y no puedo dormir por ansiedad, obviamente mi recuperación se va a ver afectada de manera indirecta, pero no estamos diciendo que es el calor, sino que es una nueva área. Es por eso mismo que uno tiene que ir a aclimatarse, no solo por la temperatura, sino también por la zona horaria, por el contexto de dónde voy a comer mis cosas, dónde voy a dejar mis cosas, el estrés que puede adicionar. Eso tiene que controlarse y tiene que mantenerse, porque eso también se considera carga de entrenamiento. Y bueno, recordemos que hay mucha pérdida de sudoración en el calor. Normalmente se pierde entre 1.5 litros hasta 2 litros por hora en un partido. El fútbol es un deporte intermitente, de alta intensidad, en los cuales la frecuencia cardíaca no va a bajar de 65% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué quiere decir eso? Que estás siempre en actividad, y hay momentos que llega al 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Para los que son los que les gusta hacer ejercicio, pues es como hacer HIIT constantemente, ¿no?
entrenamiento interválico de alta intensidad, porque pasan el 90% de su frecuencia cardíaca máxima. Así que hay una gran exigencia y gran intensidad. Eso va a generar siempre lesiones, pero en cuestión del calor, al tener mayor carga de entrenamiento debido a que hay más intensidad, aumenta también algunas lesiones por cuestión de fatiga, que pasa en cualquier momento que uno se fatiga. Es por esa misma razón que uno se entrena para poder disminuir estas lesiones. Así que indirectamente el calor sí podía generar esas lesiones, pero no por el músculo en sí, sino porque la fatiga ya hay menor control muscular, menor capacidad de saber dónde estoy pisando adecuadamente. Me desespero, muevo un pie y se lesiona uno. Ahora, doctor, usted ha mencionado muy bien el tema de la aclimatación, el tema del entrenamiento, cosas muy importantes para estar preparados para enfrentar un partido de alta competencia. ¿Cuánto, digamos, es el promedio, el tiempo promedio de aclimatación que debería tener un equipo de fútbol por ejemplo, en este caso, en Qatar, ¿no? Tomando en cuenta pues, las condiciones climáticas del país? ¿Con cuánto tiempo de anticipación hay que ir para justamente pues, adaptarse a ese clima, a esas condiciones atmosféricas? Y también, en el caso de entrenamiento, ¿cuánto es el periodo promedio, el periodo recomendado de entrenamiento para que el futbolista pues, pueda estar preparado, sin exigirse también, ¿no? Sin sobreexigirse, y pueda afrontar el partido en óptimas condiciones? Aquí hay dos preguntas. La primera es para el evento mayor, para el momento de la competencia. ¿Cuánto tiempo tengo que aclimatarme? Como mínimo son 7 días. Se sugiere que sean 2 semanas. Pero en el caso, por ejemplo, de las Olimpiadas, se recomendó hasta 3 semanas. Igual, eso era el mundo ideal porque muchas delegaciones pues no tenían el dinero para estar 3 semanas antes en ese lugar. Esa es la pregunta. La segunda es en cuestión de entrenamiento. Debemos recordar que los futbolistas hacen una periodización en la cual pues mejoran sus capacidades físicas, organizan sus habilidades para desarrollarlas conforme pasa el tiempo y con controles en base a campeonatos o juegos. En esa periodización, pues el deportista tiene que considerar el hecho de tener bases de entrenamiento fuera, en lugares donde hay más calor, para poder llegar a un lugar donde hay más calor igual, de tal manera que puedan soportar. Porque no puedo decir, tengo que estar 15 días antes para entrenar 15 días antes y así aclimatizar mi entrenamiento. Eso no es la idea. La idea es que muchos meses antes uno ya está entrenando de manera progresiva las cargas para una intensidad como es el calor. Perfecto. Doctor, ¿es posible hacer una comparación, por ejemplo, en el caso del peruano, el fútbol peruano, que también tiene su nivel de exigencia, obviamente, pero, digamos, el nivel de preparación de un futbolista peruano, ¿no? Por ejemplo, Perú participó en el último mundial, el del 2018, donde también me imagino hubo pues una preparación mucho más intensa, una preparación especial, pero digamos, la forma como se preparan en el Perú es muy similar a la de otros países, en fin. En todo caso, ¿qué nos faltaría para llegar a esos niveles de competencia y ser justamente pues, un país mucho más competitivo? Bueno, esto es una pregunta bastante difícil en el sentido de que muchas de las cosas que se hacen en el fútbol peruano, están basadas en lo que se hace en el extranjero. Y hay técnicos como, por ejemplo, el profesor Garreca, que tenían una habilidad para poder organizar todo de una manera muy estandarizada, adecuada con la parte internacional. Sin embargo, hay un choque en las partes logísticas y también de pensamiento. Por ejemplo, el hecho de pensar que los médicos son solamente para lo que es lesiones, y eso implica que no hay no se apuesta por la fisiología del ejercicio durante el entrenamiento. Entonces, a veces sí hay algunas que otras cosas que sí se añaden. Existen los factores científicos, sí, existen los factores psicológico-deportivos que se requieren, la capacidad de integración. Hay desarrollo en diferentes áreas y cada selección obviamente es diferente, ¿no? Pero lo más importante, creo yo, con la experiencia con otros deportistas es que el deportista en sí tiene que educarse para entender
que hay muchas áreas en el deporte que tienen que ser desarrolladas y de esta manera integrar esto al equipo y hacer toda una integración de ciencia, deporte y enfoque mental para poder desarrollarse. En ese sentido, es multifactorial. Yo no puedo decir esto es lo que le falta a Perú. Debería estar también dentro de la selección para poder saber un poquito más cuál es el problema. Pero a grandes rasgos esto es lo que le falta a Perú en muchas cosas, incluyendo en otros deportes. Ujú. Doctor, aquí tenemos una pregunta bastante interesante, ¿no? El tema de la recreación, en el sentido de que durante pues, una competencia, ¿qué tan importante es que el jugador tenga esos momentos de relax, de salir? Bueno, aquí en el Perú vemos pues que eso se toma como fiestas y en fin, algunos temas extradeportivos bueno, que al final tienen consecuencias en el propio futbolista. Pero esto, ¿qué tan importante es justamente dentro de lo que es la concentración y la preparación de un futbolista para un evento mundial, por ejemplo? Esto es muy importante. El balance entre el estado mental y físico es muy importante. Cuando uno entrena, llega una parte que el sistema nervioso autonómico empieza a cansarse también. Parte del desestrés, cursos que permitan desfogar este tipo de cansancio, que también eventualmente genera cansancio mental. Y bueno, es importante que el futbolista pueda salir, sí, pero lo importante es que no que estén dentro de lo que es el rango permitido para mantener su rendimiento. Es decir, yo no voy a salir hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, si me voy a levantar a las 7 de la mañana, incluso si me voy a levantar más tarde, el ritmo circadiano se ve alterado un poco. Entonces uno tiene que hasta que salir. Si voy a usar algunas alcohol, por ejemplo, eh, a veces el alcohol en algunos deportistas, pues, no solo genera deshidratación de ese momento, sino que también genera una concentración. Ahora, si tomo un poco, que no estoy a favor tampoco de eso, no digo eso por si acaso, pero si tomo un poco, digamos que puedo mantener un rendimiento aceptable. Pero dentro de todo, lo más recomendable es hacer recursos no sino de procesos que permitan el desarrollo mental. Por ejemplo, a museos o entretenimiento de tipo cultural, es lo que hacían, por ejemplo, los griegos en la antigua Grecia, que era reducir la carga de entrenamiento, porque ellos tenían también un entrenamiento alto, en base a la cultura, la filosofía, y así poder balancear. Ellos decían que esta parte era la forma en que reducían el estrés, veían el ejercicio como una forma de tensar una cuerda, mientras que la cultura y la literatura era una forma de relajar esa cuerda, y así mantenían el balance en el alma para los griegos, ¿no? Entonces, eso de miles de años es utilizable en esta etapa y tenemos que considerarlo de esa manera, ¿ya? Ujú. Perfecto, doctor. Agradecemos bastante su presencia, su participación en nuestro programa, comentándonos pues esto que es muy importante para un deportista, no solamente en el mundial, sino también en nuestro país, ¿no? A nivel general, ¿no? Un deportista tiene que estar preparado, tiene que ser consciente con la disciplina que practica, ser responsable, y eso es justamente lo que le va a llevar a alcanzar grandes metas, ¿no? Como por ejemplo llegar a un mundial de fútbol, que es justamente el sueño de muchos futbolistas en el mundo, no solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Finalmente, doctor, algunas recomendaciones para nuestros deportistas, para los futbolistas peruanos, que van a vivir, ¿no? Todos vamos a vivir este mundial y vamos a ver, pues, cómo vamos a cómo vamos digamos, a sentir, cómo vamos a prepararnos. Doctor, bueno, lamentablemente perdimos la comunicación con el doctor Jorge Villarán Cerda, quien nos hablaba pues sobre los riesgos y el entrenamiento que tienen los jugadores de las selecciones que van a participar en este Campeonato Mundial de Qatar 2022, que ya bueno va a ser este domingo, ¿no? Este domingo 20 de noviembre se inaugura, con una gran expectativa, por supuesto, tomando en cuenta pues la envergadura de este evento. Bueno amigos, vamos a dejarlos con un programa producido por Andina y por el diario El Peruano,
en donde pues veremos la preparación y todo lo previo que se ha vivido justamente antes de la gesta mundialista que se desarrollará a partir del 20 de noviembre. Lo dejamos con este interesante video. Argentina venció 5-0 a su similar de Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi. La albiceleste fue contundente en la parte ofensiva, pero dejó serias dudas en su zona defensiva. Este fue su último encuentro de preparación antes de llegar a Qatar. Allí debutará el 22 de noviembre frente a Arabia Saudí. Alemania derrotó por 1-0 a Omán en el último encuentro previo al Mundial. El partido se les complicó y los dirigidos por Hansi Flick no mostraron su mejor versión previo a su encuentro con Japón el próximo 23 de noviembre. Alta demanda de alojamiento. Se estima que un 40% de los hinchas que asistan al Mundial tendrán que buscar hospedajes en países vecinos a Qatar, como Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudita, Bahrein e incluso Turquía. Brasil sumó su tercer día de entrenamientos en casa de la Juventus en Italia, con miras a su participación en el Mundial. El técnico Tite aún no define el once inicial para enfrentar a Serbia el próximo 24 de noviembre. En tanto, y evidenciando un gran nivel futbolístico, Neymar logró marcar 3 goles en este partido de práctica. México cerró su ciclo de partidos previos al Mundial al caer 2-1 frente a Suecia. La Tri, dirigida por el Tata Martino, en sus 10 últimos partidos, ganó 4, perdió 4 y empató 2. El cuadro azteca espera a Polonia el próximo 22 de noviembre para iniciar así su participación en Qatar.